Hola, buenas tardes a todos. Gracias por todos los que oraron anoche, que se acordaron los mensajitos a las 12 de la noche. Así que mandamos un aleluya para compartir todo. Gracias, gloria a Dios. Creo en el poder de la oración, creo en el poder del acuerdo. Así que hoy estamos empoderados, creyendo en un nuevo tiempo para mí, para la iglesia, para todos ustedes, y sé que Dios está hoy tocando, levantando y haciendo llamado, y Él siempre escucha, Él oye. Así que tiempo de clamar a Él y tiempo de decirle que Él escuche nuestra oración, porque así será, porque Dios escucha nuestras oraciones. Amén, amén, amén. Empezamos así y empezamos pidiéndole al Señor que Él escuche nuestra oración. Leemos la palabra de Dios entonces, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y la palabra de Dios dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino allí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, y desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado toda la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios, o aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que Dios habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es
haga lo que bien le parece. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por palabra de Jehová. Aleluya, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, ante todo quiero contarle que la palabra Samuel significa Dios oyó. Así que hoy estamos afianzando eso, que Dios oye nuestras oraciones, nuestros pedidos, y Él responde. Y esto que le estaba sucediendo a Samuel también era una respuesta a una oración de su madre Ana. Si miran adelante, si van para atrás, en el número 2, en el número 1 de Samuel, de Primera de Samuel, van a ver la historia de Ana. Y ahí van a ver que Ana era estéril, ¿sí? Y ella fue a la casa de Dios, fue al sacerdote, y cuando fue a la casa de Dios, ella le pidió a Dios que le diera un hijo, siendo estéril. Ella le pidió a Dios que le dé un hijo. Entonces ella pactó con el Señor y le dijo que si le daba un hijo, ella se lo iba a entregar a Dios, que ese hijo sería para el servicio de la casa de Dios. Amén. Entonces, dice que cuando Ana oraba estaba como ebria, a tal punto que el sacerdote Elí, el sacerdote del templo, del que habla el texto que acabamos de leer, la exhortó pensando que ella estaba ebria. Entonces ella reclama que ella no estaba ebria. Era temprano y ella no había bebido nada. Ella sí estaba ebria, pero no de vino, sino del Espíritu Santo de Dios. ¡Wow! Cuando ella oró, vino el Espíritu Santo a ella y la tocó. Por eso la palabra de Dios dice, embriagaos, pero no de vino, sino de mi Espíritu Santo. Y Dios concedió a Ana el pedido de su corazón, ¿sí? Y nació Samuel, que por eso Ana le pone ese nombre, porque significa Dios oyó, porque Dios la había oído y siendo estéril le dio este hijo. Y fíjense, si ustedes pues miran en el 1 Samuel 2, van a ver el cántico de Ana, porque Ana estaba agradecida y exaltaba al Señor porque escuchó su oración y porque le concedió la petición de su corazón. Amén. Bueno, volvemos hacia adelante, volvemos a Samuel 3. Es una referencia, pero es importante. Samuel aquí era un niño, era un jovencito, que Ana, por cumplir el pacto con Dios, había entregado para que sea formado en el templo, en la casa de Dios. Por eso es que Samuel dormía ahí, porque estaba bajo la cobertura del sacerdote Elí. Él se criaba en el templo para ser formado también como sacerdote del Señor. Amén. Él era un niño, jovencito, un niño, pero Dios ya le estaba llamando y le hablaba por nombre. Entonces, en este capítulo que hemos leído, el Señor le anticipa a Samuel que lo que él iba a hacer, y que cayó en condenación y en juicio el sacerdote Elí. ¿Por qué? Porque sus hijos estaban mal y él no los exhortaba. Ahora lo vamos a ver bien con la palabra. De esta manera, también ya le estaba anticipando a Samuel lo que haría en el futuro y que él sería levantado.
Amén. No serían los hijos de Elí porque fueron desterrados, sino también era anticipo de su llamado y de su levantamiento. Amén. Por eso dice que Samuel creció y Jehová estaba con él y no le dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Dios cumplió todo lo que le dijo a Samuel. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, porque todo lo que dijo se cumplió. Por eso fue reconocido como fiel profeta de Jehová. Y después ahí leímos al final que Dios más adelante se le vuelve a aparecer y va a volver a hablar con Samuel, tremendo varón de Dios con una vida entregada y perfecta para el Señor. Gloria a Dios. Bueno, ahora sí estamos en contexto, ahora saben en qué situación estaba Samuel, que estaba durmiendo en el templo y el sacerdote estaba en el templo durmiendo en otra habitación. Es ahí que cada que Samuel escuchaba su nombre salía corriendo a la habitación del sacerdote, ¿sí? Y el sacerdote le decía, yo no te llamé, volví a acostarte. A la tercera vez el profeta Elí, el sacerdote Elí se dio cuenta de que era Dios el que estaba llamando al jovencito, ¿sí? Entonces le dijo, la próxima vez dile, heme aquí. Y se dio cuenta que Dios mismo era el que estaba llamando a Samuel por su nombre, el que le quería hablar. Entonces, qué lindo, porque dice que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, esto tiene una simbología tremenda. Si miren por favor, esto es 1 Samuel 3:3, ¿sí? Y ahí leemos este versículo. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¡Wow! A ver, él estaba durmiendo al lado de lo más sagrado en el templo, el arca de Dios, que representa la gloria de Dios, la presencia de Dios. Qué hermoso. Y esa presencia se manifestó en Samuel. Antes que la lámpara se apague. Cada iglesia tiene un candelero. Así lo dice también en Apocalipsis. Y antes que esa, dice que no sea que Dios remueva de cada iglesia su candelero, porque cuando Dios desecha porque se apagó el fuego, ya no hay vuelta atrás. Dios le quita a ese ministro, a esa iglesia, el candelero que le ha dado, ¿sí? Y en este caso, ya la lámpara se apagaba, está diciendo que ya no había fluir del Espíritu Santo, que ya no había fuego, que ese sacerdocio iba a terminar porque no agradaba a Dios lo que acontecía. Y ustedes saben que los sacerdotes eran levitas. Entonces, y los descendientes de Aarón, ¿sí? Los levitas, los coaim. Entonces, sucedían de manera generacional, es decir, muerto el sacerdote Elí, le iba a corresponder a uno de sus hijos, así, y así a uno de sus hijos, y así eternamente, porque era un pacto perpetuo de Dios con ese pueblo, amén. Pero acá el Señor dijo, no, 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 yo no lo toleraré, había hablado ya el Señor y que iba a cortar ese brazo del sacerdocio de Elí, aunque él lo haya prometido, que él no lo iba a perdonar ni con ofrendas ni con sacrificio, porque el Señor estaba enojado con el sacerdote Elí por lo que había acontecido. Y entonces ahí lo llama y le avisa entonces el Señor lo que iba a hacer. Y ya le dijo que él iba a juzgar a la casa de Elí. ¿Y por qué le dijo? Escuchen esto, en el 13.
y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Acá está la clave, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Sucede que sus hijos no estaban correctamente en los caminos de Dios. Y Elí lo sabía y sin embargo no los exhortaba, no los corregía. Entonces él dijo, este pecado no lo voy a tolerar, porque este pecado está logrando que la lámpara se apague y voy a tener que quitar la lámpara y remover del sacerdocio de Israel. Amén. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Ya está, no tiene vuelta atrás, dijo el Señor, esto será juzgado. Por eso después el profeta, el sacerdote Elí, pregunta a Samuel qué le había dicho el Señor, y vieron que más adelante dice que él tenía temor de confesarle esa palabra, pero finalmente se la dijo, y a pesar que una palabra muy dura, el mismo Elí dice, bueno, Jehová haga lo que bien le parece, y así lo hizo Dios. Aleluya. Ahora quiero que se fijen algo. Yo voy a leer en este momento segunda de Samuel 35, ¿sí? Leo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Esta palabra ya había sido dada, esta palabra profética de Dios, ¿sí? Antes del encuentro de Dios con Samuel. Es decir, que Dios ya había anunciado que él iba a levantar otro sacerdote que le sea fiel, que sea conforme a su corazón y a su alma, y entonces que iba a andar él delante de su ungido todos los días. Y así fue en la vida de Samuel a posterior. Dios ya había hablado a Israel de que él iba a levantar otro sacerdote. Y qué tremendo es caer en esta situación, porque si ustedes ven, subo un poquito más y voy a leer el 33, y dice, el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán a edad viril. Tremendo. Y esto acontecerá que tus dos hijos, Ofni y Fitnes, ambos morirán en un día. Qué tremendo decreto ya había dado Dios sobre la casa del sacerdote. Es decir, que sus hijos iban a morir en edad viril, es decir, que iban a morir jóvenes. Y directamente le aclara el nombre de sus dos hijos y que iban a morir en un solo día. Y que él se iba a buscar un nuevo sacerdote fiel. Y así fue, porque él llamó a Samuel y, como dice en el final, cada palabra se cumplió, porque así fue que los dos hijos del sacerdote Elí murieron en un día. Y cuando vienen a avisarle al sacerdote Elí, dice que estaba muy gordo y estaba sentado en una silla. Y cuando le cuentan que sus dos hijos habían muerto, el sacerdote cae muerto, como tuvo un infarto, parece ser, y cayó muerto en el instante. Y la palabra de Dios se cumplió. Y aquí vemos por qué Dios no perdonó, porque Elí no corrigió a sus hijos, permitió que esté alterado lo santo y lo sagrado del templo. Amén. Entonces, ellos dicen que sus hijos, si vemos más adelante, se engordaban de todas las ofrendas del pueblo. Y esto era profanar el templo sagrado, que no estaba bien lo que estaban haciendo.
que es tremendo jugar con lo santo, con lo sagrado. Eran levitas, tenían promesa, tenían pacto perfecto. El sacerdote Elí fue llamado por Dios, fue levantado y lo iba a hacer él y sus hijos. El Señor fue fiel y no faltó ofrenda del Señor de la casa de Israel. ¿Por qué dice esto? Porque ustedes saben que los levitas, como eran separados sacerdotes, el resto de las tribus tenían la obligación de sostenerlos a ellos, a sus hijos y la casa de Dios. Entonces ellos recibían del resto de las tribus, de todo Israel, esas ofrendas y esos diezmos para sostener. Y era orden de Dios, a tal punto que en un momento que el pueblo de Israel no obedecía este mandato, perecieron en guerra. Y el Señor dijo, fue porque no están cumpliendo con las ofrendas, diezmos de Leví. ¿Sí? O sea que el Señor había cuidado siempre para que no falte provisión en la casa de Dios. Pero acá estos hijos de Leví se habían engordado, tenían demasiado y habían hecho mal uso de estas ofrendas y de lo que Dios proveía a su casa, y estaban lejos de los caminos de Dios. Y Elí fue castigado por no exhortar a los hijos que estaban profanando lo santo. Entonces Dios con esto nos muestra que así como en su tiempo desechó entonces a el sacerdote Elí y a sus hijos, por más que hubiera una palabra que iba a ser eterna, ya dada, de que por siempre serían el servicio en el templo, él y sus hijos. El Señor dijo, ok, yo di esta palabra y dije que era eterna, pero yo no voy a soportar esta iniquidad, yo no voy a soportar esto en mi templo. Hoy corto el brazo de Elí. Y ahí levanta a Samuel, que ya había anticipado, porque yo les leo el 3, que es cuando habla este niño que nunca le había hablado Dios, y se le aparece el Señor, y su presencia es revelada, y la palabra de Dios es revelada. Pero antes de esto, si leemos el capítulo 2, los versículos que le dije, Dios ya había anunciado al pueblo que él levantaría un nuevo sacerdote, que le fuera fiel y que iba a ser ungido de él, y que Dios siempre andaría delante de él, cosa que se cumplió en la vida de Samuel. Y después se cumplió y todos vieron que todo lo que él profetizó y todo lo que él dijo que Dios le había dicho, se cumplió. Por eso ya todo el pueblo decía que Samuel era profeta de Dios. Amén. Acá hay algo muy importante que nos tiene que tocar a todos hoy, a todos, no solo a mí como ministra del Señor. No podemos jugar con lo santo, con lo sagrado, y no podemos permitir que eso suceda en la casa de Dios. No podemos hacer que se profane. Ni la falta de honra al sacerdote, ni la difamación, ni alterar y dar mal uso de la provisión que Dios da para la iglesia. Pero aquí vemos que para la gente, esto es bueno saber, que Dios es fiel y Dios ve lo que cada uno hace, y Dios no va a permitir que se pervierta el plan y el propósito de Dios. Amén. Así cuando vos das algo para Dios, tus ofrendas, tus diezmos, todo lo que hagas para Dios y el tiempo que dediques, Dios jamás lo va a dejar de ver, y eso no se altera. Pero si hay un ministro que no hace buen uso y que está permitiendo que eso se pervierta, Dios es severo. A eso voy, que a Dios no se le escapa nada. Él ve absolutamente todo. Pero nos exhorta a todos desde muchas áreas a no permitir la injuria, la calumnia, sobre
tu pastor, tu pastora. No se puede jugar con lo sagrado, porque si alguien es ungido de Dios, el Señor dijo, no toquen a mis ungidos, no hagan daño a mi profeta. Y eso es a mis profetas. Eso es parte de profanar lo que Dios ha escogido. De lo demás, ¿qué significa? Que Dios rinde, Él sabe todo. Y Él no te va a fallar a vos, pero cuidado si se está pervirtiendo los santos. Mira, estaban engordados de las ofrendas de todo Israel para la casa levítica, para la casa del sacerdocio. Pero Dios lo vio y Dios cortó una promesa que era eterna por cortar el brazo de Elí. ¿Y cuál fue el pecado tan grande de Elí? Permitir que el templo de Dios se corrompa. Y lo peor, no corregir a sus hijos y no exhortarlos, dejar que esto pase, que hagan lo que quieran y que la pasen bien, jugando con los santos. Por eso él dice, voy a levantar un sacerdote fiel que no juegue con los santos. Esta palabra es para todos. No podemos jugar con los santos. Hay una iglesia, hay un altar, hay un levantamiento que Dios ha hecho, que esto es genuino y es real. Iglesia, no podemos jugar con los santos. Con lo cual creo que nos hace llamar a todos a la reflexión y a decir, vamos a lograr que la lámpara se encienda. Por eso el Señor llamó a Samuel antes que la lámpara se apague, porque él iba a tener que, si se apagaba, iba a tener que retirar el candelero de esa iglesia, de ese sacerdocio, y se iba a quedar sin templo todo Israel, porque el Señor dijo que si no, no hay fuego, no hay aceite, chau, te quita el candelero. Es decir, no hay Espíritu Santo, no estás con Dios y esa iglesia es el sacerdote y esa iglesia es desechada. Entonces, como el Señor ya los iba a desechar antes que esa lámpara se apague, que quedaba muy poquito fuego, Dios ya llamó rápidamente a su ungido, a Samuel, para que se levante a servirle, para que las lámparas se vuelva a encender. Fíjense hasta qué punto la lámpara se apagaba, que leemos al principio lo más importante y dice, acá, la palabra de Dios en el 3.1 escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Es decir, había cesado la profecía, había cesado la revelación en Israel. ¿Por qué? Porque Dios no puede dar visión, revelación y palabra profética a una iglesia que no está bien, a una iglesia que no respeta a los santos. Entonces, no había bendición para todo Israel, porque ya no tenían palabra profética, no había visión. Dicen, aquellos días escaseaba. ¿Por qué escaseaba la visión y la palabra profética? Porque no estaban bien con Dios, porque el sacerdocio estaba mal. Y si el sacerdocio está mal, Dios no revela, Dios no habla. Y dice que sin falta de profecía, sin falta de visión, el pueblo perece, el pueblo se desvía. Entonces, imagínense que lo que sucedía en el templo tocaba a todo Israel. Se quedaban sin bendición, sin la palabra revelada de Dios, sin profecía. ¡Wow! Eso significa, eso pasa cuando una lámpara se apaga. La manifestación del Espíritu Santo de Dios. Pero sin embargo, Samuel estaba durmiendo en el templo y dice dónde estaba el arca de Dios. ¿Qué está significando? Que la presencia de Dios, el Espíritu Santo, estaba con Samuel y lo tocó y le habló y volvió la profecía a través de un niño a la casa de Dios. ¡Wow! Porque Él va a hacer hablar a los niños. Oh, santo y poderoso Dios, a quien sea, porque
Fíjense en ustedes que entonces tener revelación, tener profecía es de Dios, es porque está el Espíritu Santo ahí, es tener la lámpara encendida, es tener aceite, es tener fuego. ¡Oh, aleluya! Santo Señor, santo. Entonces, si la lámpara se apaga, no va a haber más profecía, va a escasear la revelación y va a escasear toda visión. Entonces ese era el problema grave que estaba aconteciendo y le afectaba a todo el pueblo de Israel, porque el Señor siempre les avisaba qué batalla les hacía ganar. Conquisten acá, vayan allá, con acá no vayan porque van a perecer, pero ya no había palabra para todo Israel. Es decir, que esto cortaba la bendición de todo un pueblo. Y en este caso, habían recibido las ofrendas de todo Israel. No es que fallaron. Otras veces Dios los castigó a todo Israel cuando no cumplieron con la casa de Dios, con el templo y con el sacerdote y sus hijos. Pero este no era el caso, sino que lo estaban usando para engordarse y no para hacer que el fuego de Dios se mantenga vivo. Entonces Dios a gente que tal hace no le va a revelar, no le va a dar sueños, visiones y profecía. Y el Señor fue muy claro, dijo que el pueblo de Israel pereció por falta de sabiduría. Hay una versión que dice por visión profética. ¡Oh! Y fíjense en cuando Dios se enoja mucho con Israel, que les dice, no les daré más profecía, no les daré más palabra profética. Y fíjense en cuando Dios desechó a Saúl, que fue a hablarle Samuel y él lo quiso retener y al profeta Samuel se le rasgó una parte de su vestidura. Esto es cuando era más grande Samuel, ya era profeta del Señor. Entonces que le dijo, nunca más a partir de hoy te daré palabra. Y sin embargo dice que el corazón de Samuel estaba muy angustiado por Saúl, pero no Samuel estaba al servicio de Dios, no podía hacer lo que él quería, sino lo que Dios quería. Y así fue que fue desechada por siempre la palabra de Dios revelada para Saúl. Nunca más tuvo profecía. Y a partir de ahí, él después quiso ir a buscar una vidente, pero no vidente del reino, pues vidente saben que significaba, los profetas de Dios en el principio eran llamados videntes, los que veían, ¿amén? Como David tenía a Gad, el vidente del reino, sino una profetisa pagana, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué pasó? Saúl incrementó con eso peor castigo y fue desechado, pero en la desesperación, porque no recibía más palabra de Dios, fue a buscar una alternativa y terminó fundiéndose mucho más, con lo cual él ya no tuvo las victorias en la batalla y muere en la batalla eh, y desechado o espantoso. Bueno, pero ahí voy, ¿a qué castigo era de Dios? No tendrán más palabra profética, no tendrán más revelación y visión. Así que en este momento que estamos viendo, había un problema grave. Había Acá está, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Había cesado la visión y había cesado toda palabra profética. ¿Saben que en un momento, esto es separado, en Israel se había puesto de moda un versículo que decía que iba a cesar la revelación y toda visión, y lo cantaban, ¿sí? Y el Señor se enojó tanto que dio la orden que nadie cantara más ese cántico, porque era en contra del plan de Dios. ¡Wow! Así que no era de Dios para que canten que la visión se cortó. Dios estaba disgustado
con esto que estaba pasando, es decir, que no había un sacerdocio santo de intimidad con Dios, por eso Dios no se podía revelar al pueblo y esto no podía seguir así. Aleluya, amén, amén, amén. El que entienda hoy, que llegue esto a su corazón, porque es palabra poderosa de Dios. Entonces tenemos que agradecer a Dios porque Dios nos sigue revelando, nos da visión, nos da palabra profética y eso significa que la lámpara sigue encendida. Pero quiero decirles en esta tarde que yo creo y estoy convencida y siento en mi espíritu que Dios quiere que esta lámpara se extienda mucho más. Él quiere que ese aceite se multiplique. Él quiere que ese fuego se encienda. Oh, santo. Entonces Él quiere que toda la iglesia y sus miembros sean carbón encendido. Oh, Rabasaya. Él está queriendo levantar un tiempo nuevo para esta iglesia y Él está diciendo, duplicaré las sanidades. Él está hablando al pueblo, sigue haciendo llamados como escuché anoche y creo que hoy también te está llamando. Así que a las voces fuera todo chisme, fuera la habladuría, fuera las pequeñas zorras, todo lo que viene a detener y a cortar el plan de Dios para la iglesia y para tu vida. Porque fíjate que la bendición para todo Israel, ¿de dónde salía? Del sacerdote, del templo. Y si el templo no tenía profecía, no tenía visión para todo el pueblo, estaba siendo afectado todo Israel. ¡Wow! Fíjate vos, aleluya. Y así puede ser impactada de la misma manera toda una ciudad o toda una nación. Porque si el templo de Dios está fallando, no hay revelación, no hay profecía, mucha gente perece, mucha gente se desvía por falta de visión profética. Oh, santo, por la fuerza del Espíritu Santo que te hace derribar, conquistar, que te gira en un minuto tu destino, en un de repente de Dios cuando Él te habla, cuando Él te hace un llamado. Oh, Rabasaya, aquí Asaya Maya, Él está hablando en esta tarde. Oh, santo, porque cuando vos entrás como una persona, con tus cargas y con una vida, pero Dios ese mismo día te da una palabra profética. Él te desata misión, propósito y destino. Y las vidas cambian 180 grados y ponen a hacerse cosas que jamás en la vida pensaron hacer. Porque Samuel, aunque quisiera, se preparaba para sacerdote, pero nunca hubiera sido profeta de Dios si Dios no le hablaba. ¡Wow! Porque hay cosas que solo Dios las puede determinar. Hay llamados en tu vida, hay propósito y hay plan que cuando son de Dios, solo Dios los puede determinar y los puede desatar. Lo que pasa que Samuel estaba en el lugar adecuado, estaba ahí en el templo y dormía cerca del arca del pacto. ¿Estás entendiendo? Estaba cerca de la presencia de Dios, estaba cerca de la gloria de Dios. Entonces hizo que antes que la lámpara se apague, otra vez ese niño trajo la revelación y la voz de Dios a ese templo. Y de ese templo, esa voz profética salió para todo Israel. ¿Estás entendiendo? Que esta noche salga una voz profética para toda la ciudad, para toda la nación. Oh, Rabasaya, aquí Asaya Maya, que Él nos hable, que Él nos levante, que la lámpara se encienda. Oh, Rabasaya, aquí Asaya Maya. Él está haciendo llamados en esta tarde. Así que levántate, porque Dios tiene plan, misión y propósito. No es para que vengas a la iglesia nada más y estés sentado. El llamado a Dios es para servirle, para trabajar, para hablar de Él, para testificar de Él. Y es imposible que alguien que recibe revelación, que recibe visión, palabra profética, no se levante, no se encienda. El Señor les dice en esta tarde, despierta, pueblo, tú que duermes, y te alumbrará la luz de Cristo. El Señor no quiere que la visión falte, que la palabra revelada escasee. Oh, santo, fíjense
que tal es la magnitud que por lo que acontecía en el templo era influenciado el porvenir de toda la nación. Oh santo, porque Dios le ha dado a la iglesia autoridad para derribar, levantar, construir. Oh santo. Gracias, Señor. Y por un niño que sí se puso al lado de la presencia de Dios, que sí estaba en el lugar adecuado, en el templo, dormía en el templo. Oh, Rabasaya, estaba donde tenía que estar, en el lugar. Hemos leído esas perlas cuando dice que donde se arrebatan las bendiciones y las riquezas para los hijos de Dios, en el templo. Él estaba ahí y tuvo la riqueza máxima que Dios mismo le hable y lo llame Samuel por su nombre. Oh santo, qué hermoso es esto. Y así, con ese niño que se puso ahí a la brecha, al que estaba bajo un pacto de su madre con Dios, porque como les dije, Samuel significa Dios huyó su madre, y estaba ahí para ser formado, entregado para Dios. Oh santo, Dios escuchó a ese niño. Y Dios lo vio y vio su corazón y decidió aparecerse y revelarse, algo que ya no pasaba en ese templo, porque ese templo ya se extinguía. Dios estaba, ya quedaba la última llamita. Dice que ya se apagaba el candelero. ¡Wow! ¡Qué feo! Que pase esto en el propio templo de Israel. Pero gracias a ese chiquito que estaba en el lugar adecuado, que estaba cerca del arca del pacto de Dios, otra vez trajo al templo de Dios la voz de Dios hablando, la revelación y la palabra profética que no era solo para el templo, que era para todo Israel. Oh, aleluya, porque eso sucede con la palabra profética. Cuando Dios habla, impacta naciones, ciudades, derriba, levanta. Oh, aleluya. Y ni hablar de las vidas de las personas que están en ese templo. ¿De qué sirve un templo si Dios se va y se apaga esa lámpara y ya no hay revelación y no hay visión? Ese era el grave problema que ya escaseaba en aquellos días, porque Dios no le iba a hablar a los que no respetaban lo santo y no le podía hablar a un sacerdote que no exhortaba a sus hijos. Cuidado, oh Rabasaya, que no los levantaba en peso a decirles esto no, y que él mismo los hubiera desechado, capaz hubiera salvado la vida de sus hijos y la de él también. No se puede hacer oídos sordos a lo que están haciendo en el templo de Dios. Si están injuriando, calumniando, haciendo mal uso, no respetan lo santo. Hay que levantarse y decir basta. Amén. Y si alguien viene a querer hoy venirte con chisme y con cosas que no son, cerrá tu oído, si no vos también pecás. Cerrá tu oído, no sea que difames a un siervo de Dios, no sea que difames un plan de Dios y te venga tremenda ira de Dios como le vino, porque como a Elí, como le anticipó que sus hijos y su casa iban a morir en edad viril. Y así se cumplió la palabra. No caigas en maldición con el Dios poderoso. Porque no se juega con los santos. Al contrario, vos te acercás a los santos y aunque tus hijos estén muriendo, Él los revive, Él los resucita, Él te da vida, Él te da los milagros de Dios. Pero cuidado, no juguemos jamás con los santos. Así que Dios está levantando una nueva iglesia, está haciendo que esta iglesia nazca, no es solo se sembró y es tiempo de la cosecha, nos está diciendo el Señor. Pero Él quiere que esta iglesia que se levanta, que nace después de lo sembrado, con milagros, con cosecha poderosa, ya les conté también el sueño. Hasta acá, dice el Señor, hasta acá.
no jueguen más con los santos, no jueguen más con mis ungidos. Oh, Rabasaya, Kiasaya, Maya, no sea que así pierdan las bendiciones, no sean que así Dios ya no escuche su clamor ni escuche sus oraciones. Oh, Rabasaya, Kiasaya, Maya. Y este es un llamado para todos. Y Dios nos hace un llamado hoy para levantarse, para ponerse a la brecha, para hacer que la lámpara se encienda más y más y más, porque veremos la gloria de Dios, porque Dios está haciendo milagros, sigue, sigue. Los milagros no se detienen en esta iglesia. Y ese sueño, que era tanta la cantidad de gente, desbordaba, y yo decía que era en cuarentena, con tanta necesidad. Y era lluvia de milagros. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Yo pensé que sería una iglesia nueva, como un teatro, como un estadio, pero ahí escucho que yo me empezaba a quejar que no dejaran entrar a tantos, porque íbamos a tener problemas, porque era cuarentena. Estoy entendiendo que es la explosión de milagros, es la palabra profética, es el fuego de Dios que está saliendo a través de este WhatsApp. Oh, aleluya. Fuego de Dios, fuego de Dios. Él quiere hablar, Él quiere revelar, Él quiere que se enciendan las visiones, las palabras proféticas, los milagros. Y esta iglesia, este candelero, tiene que tener la super llama, antorchas encendidas. Oh, Rabasaya, Él está haciendo hoy llamados a quienes se van a levantar a la brecha, porque por la casa de Dios, por la sierva de Dios, por Dios, no por nosotros, a cumplir una misión y un llamado. Él quiere antorchas encendidas. Hoy el Señor me dice que quiere hablarles antes que sus lámparas se le apaguen. Oh, Rabasaya, Kiasaya, Maya, porque todos tenemos que estar aptos para este nuevo tiempo. Oh, santo y poderoso, es grande lo que se viene, es grande lo que Dios quiere hacer. Oh, santo, Él activando dones, Él manifestándose, Él hablando. Oh, Rabasaya, tenemos que tener corazones limpios, por eso le tuvo que hablar a un niño como Samuel, pero ahí dice que él vio el corazón y lo eligió para que sea sacerdote y profeta de Israel, que tanto bendijo a todo Israel, este Samuel tan fiel con el Señor, y él había anticipado, deshecho a Elí y a toda su casa. Me cansaron, me cansé de ellos. Prometí por pacto perpetuo que no sacaría a los descendientes de Elí del sacerdocio, pero a pesar de mi propia palabra y del pacto perpetuo, no voy a tolerar, voy a cortar este brazo y levanto un nuevo sacerdote que me sea fiel, un sacerdote ungido, con el que andaré todos los días. Wow, Señor, te pido perdón por mis pecados y que andes conmigo todos los días de mi vida. Y gracias, Señor, y te ruego que nunca escasee la visión, la palabra profética, los milagros. Señor, te pido que me ayudes a hacer una antorcha encendida para ti. Señor, te pido alentar a todo el que escucha para levantarse apasionado, como llamas encendidas por ti, porque somos un cuerpo y tenemos que hacerlo todos juntos. Somos privilegiados que tenemos milagros, señales, palabras proféticas, visiones, promesas de Dios, porque ahí Dios le dio una promesa a Samuel, lo llamó por nombre, y le dio un nuevo destino, porque ya en ese instante, al hablarle Dios, lo levantó como profeta de Israel, siendo un niño. ¡Wow! ¿Y cuántas personas entraron a la iglesia por primera vez y Dios les habló y les cambió el destino y les dio visión, les dio propósito, les dio plan de Dios que cambia las vidas en un de repente de Dios? No importa el pasado, lo que hayas hecho, el desastre que haya sido tu familia, Él tiene plan para sus hijos. Y cuando Él se revela, aunque se revele de la boca de un niño, este niño habló y profetizó para todo Israel, porque Él escuchó la voz de Dios. Y todo lo que Él dijo, todo, dice la palabra, se cumplió con exactitud. Y nació un gran profeta en Israel. Oh, Rabasaya, Kiasaya, Maya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Un profeta, Señor.
que fue a ungir al rey David, al escogido del Señor. Oh Santo Dios Todopoderoso, Señor, grande eres tú. Y que tenía un corazón que lloró por Saúl al ser desechado, pero tuvo que cumplir y decirle, no habrá más palabra profética para ti. No juguemos con los santos, no juguemos, porque no sea que uno esté tirando perlas del Señor y todavía se vuelvan como cerdos a pisotearlas y a tirarse en contra del siervo de Dios, que con amor está dando lo que el Señor les da. Oh Santo, vamos a recoger las perlas, vamos a recoger lo que Dios nos da, vamos a unirnos más que nunca, vamos a unirnos como antorchas encendidas, porque esto es la cuestión no de estar juntos solamente, sino de qué podemos hacer todos juntos. Aleluya. Rabasaya, Kayasaya. Imagínense una antorcha tan grande, cadena de antorchas de fuego. Vamos a impactar la ciudad, vamos a impactar las naciones y el país si tal hiciéramos. Y creo que Dios nos muestra hoy que la lámpara de este ministerio no se apagó, pero que Él está llamando con un llamado santo a que no permitamos que se apague, pero Él quiere más, quiere gente como John Wesley, que decía que tenías que arder como llama, y Él decía, amarán verte arder. Oh Santo, porque la gente se va a pegar no por vos, se va a pegar por el Espíritu Santo de Dios, por el fuego que hay en ti. Oh Rabasaya, sin el fuego no sirve. Vas a predicar y repetir de memoria la palabra de Dios y vas a cansar a la gente. Oh Rabasaya, porque la gente con la palabra de Dios, sin el Espíritu Santo, sin revelación, se vuelve fanática, y los fanáticos hacen daño a sus hijos, a su familia y a la sociedad, porque les falta amor, porque lo miran todo como la ley. Oh, Santo. Entonces tenemos que sí o sí tener el Espíritu Santo de Dios que nos llene de amor sublime por las almas, por toda criatura, y que nos hagas que la palabra nos venga revelada. Fíjate vos que podríamos predicar lo que queremos, pero no es lo mismo cuando Dios cada día nos guía qué decir, de qué hablar, porque cambia, porque siempre a alguien le toca, a alguien le impacta, y suceden los milagros, porque estamos obedeciendo lo que Él quiere hablar con el pueblo, y siempre es perfecto, y lo que a mí se me ocurra hablar no va a ser perfecto, pues por ahí quiero hablar de lo que más sé. Y no, lo que yo más sé no es lo que Dios sabe que necesita ese día el pueblo. ¿Me están entendiendo? Así que roguemos que el Espíritu Santo siga en esta iglesia. Y hoy, así como escuché de madrugada este llamado para este joven de Dios, es que llamado de Dios, yo sé que hoy Dios está llamando a muchos por su nombre y le está diciendo y le está haciendo una invitación a que te enciendas por pasión por Él, para que te enciendas por el ministerio. El Señor está diciendo, esta iglesia nace, todo lo demás fue solo sembrado, y mi sierva sembró lágrimas, y hoy doy la palabra profética que verán, que con regocijo recogerá y recogerá, porque viene la cosecha, viene el tiempo de recoger. Oh, Rubasaya, Él está hablando, viene la gran cosecha, dice el Señor. Oh, Rabasaya, todavía no se ha levantado tu ministerio, hija, dice el Señor, pero viene la cosecha. Oh, Rabasaya, Kiesaya, Maya. Nadie, ni los que te
difamaron y los que te quisieron hacer caer, nadie podrá detener lo que yo he decretado en este día. Oh Rabasaya, oh Santo, que tu lámpara se encienda más y más y exhorta al pueblo, oh Rabasaya, Kiasaya, al respetar lo santo, a respetar la casa de Dios, porque de ahí viene bendición para toda su casa, para toda su familia, y viene bendición para la ciudad, viene bendición para la nación. Lo que pasaba en el templo estaba perjudicando a todo el pueblo de Israel, porque había cesado la visión, Dios ya no les hablaba, no había profecía, y entonces el pueblo andaba mal por causa de que no había la sabiduría, el consejo y la palabra de Dios. No se desataba lo sobrenatural, porque Dios ya no hablaba a ese pueblo. Oh, Rabasaya, Kiesaya, Maya. Mira la importancia del templo del Señor. Por eso dice que las riquezas a su pueblo, Dios las desata. ¿En dónde? En el templo, en la casa de Dios. Oh, Rabasaya, Kiesaya, Maya. Somos templo viviente de nuestro Señor, y nos unimos y levantamos en adoración juntos un templo para servirle, para adorarle, para consagrar nuestras vidas a Él. Ahora le hago un llamado especial a toda la gente que congrega conmigo, a todos mis amados y amadas, porque los amo a todos. En esta tarde, que el Espíritu Santo te toque, que el Espíritu Santo te active. Basta de dormir. El Señor dice: despierta, pueblo, tú que duermes, y te alumbrará la luz de Cristo. Él te quiere llamar por nombre, porque Él tiene misión, plan y propósito para tu vida. El Señor está queriendo levantar un ejército para servirle, para esta nueva iglesia que nace, que solo ha sido en estos 7 años sembrada. Oh, Rabasaya, y en los 16 años que ministro la palabra, oh Santo, el Señor me preparó a mí a fin de que llegue este día que el Señor quería. Oh Santo, oh Santo y poderoso Dios, te alabo y te bendigo, Dios. Tuyo es el poder, tuya es la gloria. Gracias por tantos milagros, por tanto poder, por tanta palabra. Oh Santo, ¿cómo puede ser que gente que tuvo palabra de Dios poderosa, que salvó su vida, hay gente que se salvó de infartos, de muerte, cosas tremendas, desaparecieron tumores en esa iglesia? Oh Santo, y que después encima desechen lo que Dios hizo. Oh, Rabasaya, Kiasaya, Maya. Él está hablando. Cuánta ingratitud, no lo digo conmigo, cuánta ingratitud con Dios, porque Él es el que hace los milagros. Yo solo permito que Él use mi voz y mi cuerpo para hacer lo que Él quiera. Oh Santo, porque nada puedo dar, nada soy. Soy débil y estoy cansada, pero Él te levanta. Diga el débil: fuerte soy, y está obrando. Pero esta noche siento ira de Dios, siento enojo, estoy sintiendo como si me vinieran nombres de personas con el que Dios se ha levantado en ira. Por jugar con lo sagrado, por jugar con lo que Él ha dado. Oh Santo, Santo. Perdonen los que son nuevos, por favor, que esto es muy para el pueblo. No va para ustedes va la bendición de Dios, pero hoy Dios quiso hablar al pueblo y yo tenía que hablarles al pueblo. Estoy tratando de evangelizar más y hablar más de sanidad, porque Él lo está haciendo. Por todos los que escuchan, los nuevos, pero hoy Dios está haciendo llamado santo. Y les digo a los nuevos que más de uno de los que están ahí nuevos, Dios los quiere llamar para que sean sus hijos, oh Rabasaya, para bendecirlos. Hay gente que se ha enojado con Dios. Siento una mujer que el Señor me dice: yo la tengo en mis planes hace muchos años, dice el Señor, me está dando profecía. Hay una mujer, el Señor está hablando de una mujer, es gente nueva.
Oh, Rabasaya, ni siquiera te conozco, pero el Señor te está diciendo, tengo planes contigo, hija, desde muy, muy jovencita, desde muy niña, como con Samuel, yo tenía planes para tu vida. Oh, Rabasaya, Kiasaya Maya. Decidiste seguir tu camino sola y pagaste precios altísimos por tus propias decisiones, dice el Señor. Oh, Rabasaya, oh, Santo, te has enojado. Oh, Rabasaya, pero no fui yo quien te fallé, yo estaba esperando por ti para guiarte a tus caminos de bendición. Y a pesar de que así fuera, te salvé en momentos de tribulación. Tú vives porque yo vivo, dice el Señor, y no te has dado cuenta, dice el Señor, que yo te rescaté, que yo te levanté, que estarías muerta si yo no hubiera mandado mis ángeles a protegerte. Oh, Rabasaya, y no lo podés ver, y no lo ves, dice el Señor. Oh, Rabasaya, Kiasaya, estás enquistada. Oh, Rabasaya, en tu propia opinión, oh Santo y poderoso, pero yo soy, la cuestión es conmigo, yo soy Dios y la cuestión es personal conmigo. De esto se trata, de una relación personal con Dios, no se trata de ministros, no se trata de gente que está hablando y trabajando y se equivocan, que son humanos. No se trata de la gente que se vuelve religiosa y pobres, es para darles misericordia, que no pudieron tener la revelación. Hay palabra para un señor, es nuevo, no lo conozco, es un varón. Oh, Rabasaya, él está hablando, dice el Señor, no te conozco como pastora, pero Dios te conoce, Dios sabe cuándo entraste al grupo, cuándo no entraste, qué le dijiste, sabe toda tu vida. Y el Señor me dice, ese varón que has tenido muchos quebrantos, muchos dolores en tu vida, pero que has tenido señales, por momentos has pedido a Dios y has tenido señales de que Dios está. Dice el Señor, decídete, decídete, porque estás pensando en tomar esta decisión con Cristo, oh Rabasaya, y el Señor te dice esta tarde, hijo mío, bienvenido, hijo mío, decídete en esta tarde, porque caminarás conmigo y yo voy a cambiar tu vida, yo te voy a dar las nuevas fuerzas que te están faltando, voy a tomar el control, oh Rabasaya, Kiasaya, es hora de que me busques, es hora de que me mires, oh Santo, dice el Señor, sé lo que está pensando tu corazón y tu mente, no desistas, no desistas, hijo, dice, hay un bautismo para ti, hay una casa para ti, hay un nuevo tiempo para ti, hijo querido, dice el Señor, oh Santo, hay un camino nuevo, oh Rabasaya, Kiasaya, Maya, en esta tarde, dice el Señor, yo toco tu corazón, oh mi Espíritu Santo te va a tocar, te va a visitar en esta tarde, oh Rubasaya, Él está hablando, oh Santo Señor, te bendigo, varón, y aunque no lo sepas todavía, o quizás es lo que estás pensando que habla el Señor, te doy la bienvenida y un fuerte abrazo. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. Dios te va a bendecir. Hoy Dios te abrió la puerta. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Él está levantando una nueva generación, grandes, chicos, jóvenes, niños, que no juegue con los santos, que les siga, que escuche su voz. Oh, Rabasaya, Kiasaya, Maya. Yo siento tanto el fuego del Espíritu Santo en esta tarde. Hay gente sanándose en esta tarde. Oh, Santo Dios. Gracias, Señor. Gracias, estoy viendo ríos de agua viva que caen sobre mi cabeza. Oh, Santo, y hay cosas que se están limpiando del pasado. Ahora, estoy viendo cosas que se van, agua podrida que sale y sale y sale. Oh, qué día tremendo del Señor. Gracias, Señor. Vamos a alabarle y vamos a decirle, heme aquí, porque Él busca que la lámpara no se apague, que nos podamos encender como
Samuel y acudir a un llamado, porque Él busca generación que no juegue con los santos, que no juegue con lo que Él ha ungido para bendecirlos, para hacerlos antorchas vivas, para impactar, derribar, destruir las obras del mal y edificar, construir y levantar las obras del bien. Oh, Rabasaya, gracias, Señor. Qué hermosa esta palabra. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a alabarle y vamos mientras a darle una respuesta a Él. Antes que la lámpara se apague, antes que los ojos se cierren, antes que el fuego se acabe y todo esté perdido, solo en apariencias, se escucha una voz en el silencio. Samuel, Samuel, despiértate, despiértate. Samuel, Samuel, no vayas al hombre, corre hacia mí y yo te mostraré lo que está por venir. Solo quédate conmigo, quédate conmigo. Oh. Estoy buscando una generación que no juegue con los santos y que no venda mis tesoros. Estoy buscando una generación. Seguimos orando por Joaquín. Seguimos orando por Franco, para el milagro total en Joaquín, el milagro total en Franco, y por todas las personas que estamos orando. Ahí tuve mensajes de Norma, nuestra Norma Roa, te mando abrazo, Normita, que sé que escuchás mi amor ahí desde Salta. Llegue el Espíritu Santo ahí a tocarte en esta hora. Y tengo sus mensajes que me va teniendo al tanto de cómo están cada uno. Así que yo en esta hora pongo mi mano sobre todos los pedidos de oración que están aquí. Voy a ver cómo hago, a ver, así pongo mis dos manos. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te pedimos sanidad para estos cuerpos. Cubrimos esta hoja, estas dos hojas, con la sangre de Cristo. Y cada nombre es cubierto con la sangre de Cristo. Ahora atamos espíritu de enfermedad en el nombre poderoso de Cristo Jesús y desatamos sanidad divina, toque de Dios, la gloria de Dios, fuego del Espíritu Santo que quema, que cancele, que consume ahora toda enfermedad, ahora, Señor, tocando a Celis Darío Roberto, tocando ahora, Señor, a Andrea, que ya estaba libre de COVID, pero igual te bendecimos, corazón, que Dios haga algo grande en tu vida. A Carmen Ahumada, que dé negativo ahora esa biopsia y bendecimos sus hijos, gracias, Señor. Bendecimos a Joaquín, fuera la leucemia de tu cuerpo ahora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La gloria de Dios ahora la desatamos, gracias, Señor. Fuera leucemia, te echo fuera del cuerpo de Joaquín, en el nombre poderoso
poderoso de Cristo Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo. Ahí Nelly Derubo, vamos, se van todos los dolores completos. Ya dio testimonio que Dios obró, pero queremos la obra completa en su columna, en sus piernas, y el Señor me puso en mi cabeza su caminar, su caminar, su caminar. Así que lo que hace años, Dios va a hacer que camines mejor que hace años. Ahí te desato la bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Ana Clara ya estaba bien con el cáncer de mama, tuvimos el testimonio, dio todo bien, igual te bendecimos y que Dios toque tu vida y que tengas un encuentro con Dios. Amén, amén y amén. Luis Brunuelo, atamos todo cáncer de lengua, que puedan terminar esa quimioterapia porque estaba descompensado. Oh Dios Todopoderoso, clamamos por Luis Brunuelo, le ponemos, Señor, en esta hora la sangre de Cristo en la lengua, y ahora toda obra del enemigo fuera, toda metástasis fuera. Señor, equilibramos a este nombre, le damos fuerza para que él resista y pueda terminar, Señor, con esta quimioterapia. Amén, amén, amén. Ahí Gladys Bonte, mi amiga, mi amor, te mando besos, te quiero, que lleguen de acá hasta Comodoro. Rivadavia, ahora oramos por vos, te cubro con la sangre de Cristo. Ahora la sangre de Cristo cubre todo tu cuerpo, ahora cubre la vejiga, los riñones, todo, obrando la obra completa. El Señor ya desató y hará la obra completa. Y también todo tema del sistema nervioso central, porque me vuelve que el tema es más nervioso. Así que ahora en este tiempo de dificultad, reprendemos al enemigo de tu vida, de tu cuerpo, fuera, fuera, fuera. La cubro con la sangre de Cristo y declaro sanidad. La palabra de Dios dice que el que da a un profeta, un hijo de Dios, un vaso de agua no queda sin recompensa. Escrito está. Peleo con esta palabra y desato tu recompensa, porque más que un vaso de agua me has dado. Y le pido a Dios que te añada como recompensa el cobro de tu juicio. Milagrosamente lo desato, lo desato y lo desato en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. La gloria de Dios que te toque, oh santo y poderoso Dios. Amén, amén y amén. Todos los que están bajo mi cobertura, porque es tiempo de despertarse, es tiempo de encender la llama. Quiero verlos arder, dice el Señor. Oh, Rabasaya, aquí es Maya. Oh, Rabasaya, Rabasaya, Gaya, Maya. Él está hablando, oh, Robosoyo. Gracias, Señor, gracias, Señor. El Señor quiere verlos arder. Los cubro con el manto, oh, santo, que el Señor me ha dado, y los cubro con la sangre de Cristo, libres de coronavirus. Arriba el ánimo, ahí Marta, tu marido, tu sobrino, a vos, a mi amada Xiomara, te mando besos, mi amor, te amo. Ahí el toque del Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias, Señor. Bendigo ahí, Señor, a Laura fuerte, gracias. Bendigo a Lilia Rosenfeld. Ahora, gracias, Lilia, siempre estar firme conmigo ahí. Oh, santo, que Dios te bendiga, que bendigan los escritos, que bendigan todo lo que hacen. Gracias, Señor. Desato bendición hasta que sobre y abunde. Gloria, gloria. Y pido por la mamá de Claudia y de Laura. La cubro con la sangre de Cristo. Tus piernas van a tener nuevo vigor. Oh, Rabasaya, y hoy extiendo los días de tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Verás la obra de Dios en tus hijas, en tu nieta, en tu familia. Oh, Rabasaya, aquí Asaya Maya. Te bendigo en esta tarde en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Obrando Él, ¿quién lo impedirá? Lluvia de milagros. Él dijo, duplicaré los milagros, y cada día Él nos concede un milagro, 2, 3, 7. ¿Cuántos milagros? Gracias, 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 Señor. A todos será para tu nombre, para tu gloria. Ayúdanos, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo en esta tarde para que podamos encendernos como llamas vivas, Señor, para cumplir tu voluntad.
Gracias, Señor. Los bendigo, los bendigo, los bendigo en esta tarde. Que se levanten los Samueles, que se levante lo que hay de Dios en ti, los dones, cada cual para ser usado donde Dios te ponga, en el servicio que Dios te ponga. Oh, Rabasaya, cada cual conforme al llamado de Dios, pero a levantarnos, a arder. Basta, ya no hay tiempo de quedar dormidos. Despierta, iglesia. Oh, Rabasaya, tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. Vienen milagros, viene tiempo que, wow, Dios lo que está por hacer nos va a sorprender. Lo profetizo en esta tarde y sé porque sé y porque sé que así será. Yo lo espero, espéralo vos también. Que Dios los bendiga, los amo. Hasta mañana a las 7 de la tarde. Nos acaban de pasar un nuevo mensaje pedido de oración después que terminé. Así que por favor pidan por Liliana Dilalo, ahora pasó el nombre, que está con coronavirus. Así que Señor, cubro con la sangre de Cristo a Liliana Dilalo. Ato coronavirus, no eres nada para Cristo. Te cubro con la sangre de Cristo. Protejo tus pulmones, protejo tu vida y tu corazón. Ahora Señor, sana, 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 libre de coronavirus para la gloria de Dios, recuperada, salva, ahora cubierta por la sangre de Cristo en esta preciosa tarde. Señor, ahora Padre, obrando tú, ¿quién lo impedirá? La cubrimos con la sangre de Cristo y será parte de este pueblo que sale en victoria. Ahora atamos todo coronavirus y fuera de su cuerpo en esta tarde. Es una orden, coronavirus fuera de su cuerpo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Todo espíritu de venganza queda atado, no puede volver porque acá la obra la está haciendo el Espíritu Santo, así que amén, amén, amén. Así que libres, protegidos, Santo Dios, gracias por esta preciosa, hermosa y maravillosa tarde. Amén, amén y amén.